Tesalónica, una de las ciudades más influyentes de Macedonia, era uno de los centros urbanos más prósperos del Imperio Romano en el primer siglo. Situada en una posición estratégica en la Vía Egnatia, una de las principales rutas comerciales de la época, la ciudad recibía comerciantes y visitantes de varias culturas, lo que promovía un ambiente cosmopolita y diverso. Esta riqueza cultural permitía la coexistencia de diversas creencias y filosofías, incluidas las prácticas religiosas griegas, romanas y el judaísmo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. El Imperio Romano influía fuertemente en la sociedad tesalónica con el culto al emperador y otros valores que contrastaban con las enseñanzas judeocristianas. Para los cristianos, la ciudad representaba un lugar de oportunidades y desafíos, ya que vivían bajo una fuerte presión cultural. Muchas personas veían el cristianismo como una creencia extranjera, lo que hacía que la vida de los cristianos de Tesalónica fuera difícil y a menudo peligrosa. Ante esto, los cristianos necesitaban una comunidad fuerte y espiritualmente madura para resistir las persecuciones y mantenerse fieles al Evangelio. Así, la ciudad de Tesalónica era un ambiente fértil para el crecimiento del cristianismo, aunque rodeada de dificultades y oposiciones culturales que exigían resiliencia. Además, la iglesia de Tesalónica reunía tanto a judíos como a gentiles convertidos, que al abandonar las prácticas religiosas paganas, enfrentaban desconfianza y discriminación. Esta diversidad cultural y de creencias dentro de la comunidad también presentaba desafíos internos, exigiendo que los cristianos mantuvieran un compromiso firme con la nueva fe. Pablo entonces percibió la necesidad de instruirlos y alentarlos mediante cartas que fortalecieran la fe de la comunidad. En ellas abordaba temas como la perseverancia, la pureza y la esperanza en la vuelta de Cristo, señalando la importancia de la fidelidad en medio de un mundo hostil. La iglesia en Tesalónica fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo. La narrativa de esta fundación está en el libro de Hechos, donde se describe el impacto inicial de Pablo en la ciudad, atrayendo tanto a judíos como a gentiles. Sin embargo, esta aceptación inicial fue acompañada de una fuerte resistencia y persecución por parte de los líderes locales, que vieron el movimiento cristiano como una amenaza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 5. Pablo comenzó su predicación en las sinagogas, utilizando las profecías del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús era el Mesías. Esta enseñanza ganó la adhesión de muchos, pero también provocó la oposición de líderes religiosos judíos que incitaron un disturbio en la ciudad. Estos tumultos obligaron a Pablo y a sus compañeros a dejar Tesalónica prematuramente para garantizar su seguridad. A pesar de su breve estadía, el mensaje cristiano tuvo un impacto duradero en la comunidad. Incluso en medio de persecuciones, muchos tesalonicenses continuaron divulgando el Evangelio, firmes en la nueva fe. Pablo, preocupado por el bienestar espiritual de esta iglesia, decidió enviar cartas para alentarlos y orientarlos, abordando temas esenciales para la continuidad del caminar cristiano. Timoteo, colaborador de Pablo, fue enviado posteriormente para visitar la comunidad y regresar con noticias. Constató que, a pesar de las dificultades, la fe de los tesalonicenses era resiliente, pero que aún tenían dudas y necesitaban consejos. Esta visita inspiró a Pablo a escribir la primera carta a los tesalonicenses. De este modo, la fundación de la iglesia de Tesalónica se destacó por la valentía y resiliencia de la comunidad. Pablo buscaba que sus cartas sirviesen como una guía espiritual, instruyéndolos a permanecer firmes en la esperanza y en la expectativa de la vuelta de Cristo. Tesalónica estaba fuertemente influenciada por la cultura griega,
que moldeaba la vida social, religiosa e intelectual de sus habitantes. La ciudad era uno de los centros más vibrantes de la antigua Grecia, y esta atmósfera cultural impactaba a los nuevos convertidos al cristianismo, que necesitaban aprender a equilibrar su fe con las influencias a su alrededor. La sabiduría griega era altamente valorada, y sus enseñanzas eran a menudo incompatibles con la fe cristiana. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 23. La influencia del pensamiento griego también se manifestaba en las cuestiones filosóficas y éticas que enfrentaban los tesalonicenses. Por ejemplo, mientras que la cultura griega promovía el ideal del éxito y el reconocimiento social, la ética cristiana enfatizaba la humildad, el servicio y el amor al prójimo. Este conflicto entre los valores del mundo griego y la fe cristiana generaba una serie de dilemas para los nuevos convertidos. Además, la cultura griega tenía un fuerte componente religioso, con numerosos dioses y rituales que integraban la vida cotidiana. Los cristianos, al alejarse de estas prácticas, a menudo eran vistos como extraños o incluso como una amenaza. Esta presión social exigía que los creyentes tuvieran un fuerte sentido de identidad y compromiso con el Evangelio. La resistencia de los cristianos a estos costumbres y valores provocaba tensiones con la población local. Muchos cristianos eran excluidos de actividades sociales y familiares, siendo marginados. Este aislamiento social generaba un ambiente de prueba constante para la fe de los tesalonicenses, que necesitaban fortalecerse unos a otros. Ante esto, Pablo buscó enseñar a la Iglesia a permanecer en comunión, manteniendo el enfoque en la esperanza del retorno de Cristo y en el cuidado mutuo. Él enfatizaba que, a pesar de las diferencias culturales, los tesalonicenses tenían una identidad común en Cristo, que era más fuerte que cualquier presión externa. Las cartas a los tesalonicenses fueron escritas por Pablo principalmente para animar y fortalecer la Iglesia en medio de las dificultades. Las noticias que Pablo recibió sobre la perseverancia de los tesalonicenses en medio de las pruebas lo motivaron a ofrecer palabras de consuelo y orientación. Quería recordarles que la fe en Cristo los sostendría, incluso en las situaciones más difíciles. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Además del consuelo, Pablo buscó aclarar cuestiones doctrinales que preocupaban a la comunidad. Los tesalonicenses tenían dudas sobre la segunda venida de Cristo y el destino de los que ya habían muerto. Estas dudas generaban ansiedad, ya que muchos temían que sus seres queridos pudieran perder la salvación. Otro objetivo de Pablo era reforzar la importancia de una conducta irreprochable. Él animaba a la Iglesia a vivir de una manera que reflejara la santidad de Dios, demostrando que los cristianos necesitaban mantenerse puros en medio de la corrupción moral de la sociedad que los rodeaba. Este llamado a la santidad sería un testimonio vivo para aquellos que aún no conocían el Evangelio. La preocupación de Pablo por el crecimiento espiritual de los tesalonicenses también se manifestaba en sus instrucciones prácticas sobre el trabajo y la vida comunitaria. Sabía que, para ser un ejemplo en la sociedad, la Iglesia necesitaba demostrar responsabilidad, especialmente en la manera en que cada miembro se dedicaba al trabajo y al servicio. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely.
Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Así, la escritura de las cartas sirvió para fortalecer y dirigir a la joven iglesia en Tesalónica, que enfrentaba desafíos culturales y espirituales, y necesitaba una visión clara para seguir firme en su caminar de fe. La primera carta a los tesalonicenses es un texto de aliento, instrucción y esperanza. En ella Pablo comienza agradeciendo a Dios por la fe, el amor y la perseverancia de los tesalonicenses, alabando la forma en que mantuvieron la fe en Cristo incluso ante las dificultades. Exhorta a la Iglesia a mantenerse firme y a esperar con alegría el regreso de Jesús, que traería consuelo y restauración. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Además de la gratitud, Pablo reafirma el vínculo que tenía con los tesalonicenses, demostrando cuánto se preocupaba por el bienestar espiritual de ellos. Su carta está llena de emoción y cariño, revelando el amor pastoral que sentía por cada uno de ellos. Este tono personal hacía que los tesalonicenses se sintieran apoyados y valorados. En el contenido de la carta, Pablo también trata la importancia de la santidad y la pureza. Anima a la comunidad a mantenerse irreprochable, especialmente en cuestiones morales y sexuales, que eran un área de gran tentación en Tesalónica. Pablo advierte que cada cristiano debe vivir de manera que honre a Dios, sin conformarse a las costumbres de la sociedad. Otro punto importante es la cuestión del trabajo. Pablo orienta a los tesalonicenses a dedicarse a una vida productiva, sin permitir que la ociosidad se instalara en la comunidad. Sabía que el ejemplo de responsabilidad de cada cristiano era un testimonio de la transformación que el Evangelio causaba en sus vidas. La carta aborda la segunda venida de Cristo, alentando a la Iglesia a mantener una actitud de preparación y esperanza. Pablo quería que los tesalonicenses vivieran con la vista puesta en el futuro, con la certeza de que Cristo volvería para restaurar todas las cosas. La segunda carta a los tesalonicenses es conocida por su tono más directo y correctivo, ya que Pablo deseaba abordar cuestiones de comportamiento y doctrina que habían surgido desde su primera carta. Comienza con palabras de gratitud y aliento, destacando la fe y la perseverancia de los tesalonicenses en medio de la persecución. Pablo quiere asegurar que sus oraciones por la Iglesia continúan y que está atento a los desafíos que enfrentan, buscando fortalecer la fe de ellos en Cristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. En esta carta, Pablo confronta algunos malentendidos sobre la segunda venida de Cristo, ya que muchos cristianos creían que el regreso de Jesús era inminente. Esto causó confusión y miedo entre los miembros de la Iglesia. Pablo aclara que ciertos signos deben ocurrir antes de la vuelta de Cristo, ayudándoles a entender que aún había un período de preparación. Además de las cuestiones doctrinales, Pablo advierte a la comunidad sobre la necesidad de discernimiento espiritual y les exhorta a mantener una vida equilibrada y activa. Busca combatir la ansiedad que se había instalado entre ellos, enfatizando que la confianza en Dios debería ser más fuerte que cualquier previsión humana. Pablo también dedica parte de la carta a la práctica del amor y la importancia del trabajo digno. Refuerza que cada cristiano debe llevar una vida productiva y no depender indebidamente de otros. Así, enseña que la vida cristiana está pautada por la responsabilidad y el cuidado de la comunidad. La segunda carta a los tesalonicenses reafirma la importancia de la esperanza, animando a la Iglesia a continuar firme y a no perder de vista el propósito eterno. Pablo desea que esta carta sea una guía espiritual, que los lleve a vivir con fe y prudencia, aguardando con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. La primera carta a los tesalonicenses presenta los temas centrales de fe, esperanza y amor,
que son valores fundamentales para la vida cristiana. Pablo comienza su carta elogiando a la Iglesia por demostrar estas virtudes de manera tan evidente, incluso en medio de adversidades. Considera la fe de los tesalonicenses como una expresión genuina de la acción de Dios en sus vidas y como una base sólida para su perseverancia. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. El amor se destaca como un elemento vital en la vida de la comunidad, ya que fortalece los lazos entre los hermanos y da testimonio al mundo de que son seguidores de Cristo. Este amor fraternal se refleja en el cuidado mutuo y en la disposición de cada uno para servir al otro. Pablo anima a los tesalonicenses a seguir creciendo en amor, que es el cumplimiento de la ley divina y el mandamiento más grande. La esperanza, especialmente en el regreso de Cristo, se presenta como un ancla para los cristianos de Tesalónica, que vivían bajo persecución. Pablo quería que mantuvieran sus ojos enfocados en el futuro glorioso que les esperaba, recordándoles que la aflicción presente era temporal, pero la recompensa celestial era eterna. Estos tres elementos, fe, esperanza y amor, forman la esencia de la enseñanza de Pablo, pues garantizan que la Iglesia permanezca unida y resistente. Cada uno de estos valores sostiene la vida cristiana y ayuda a los tesalonicenses a perseverar con alegría y firmeza, incluso en tiempos de dificultad. Con esto Pablo quiere que los tesalonicenses vivan no solo como creyentes, sino como testigos activos del poder transformador de Cristo. Desea que su fe sea visible, su amor contagioso y su esperanza inquebrantable, inspirando a otros a seguir el camino del Evangelio. Uno de los temas más profundos de las cartas a los tesalonicenses es la escatología, es decir, la doctrina sobre los últimos días y la segunda venida de Cristo. Pablo sabía que muchos en la Iglesia estaban preocupados por el destino de los que ya habían muerto y por el propio retorno de Jesús. Explica que la vuelta de Cristo es una promesa segura y que, en ese día, todos los que creyeron serán reunidos con el Señor. Este mensaje traía consuelo a los tesalonicenses que temían por la suerte de sus seres queridos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pablo describe la segunda venida de Jesús como un evento glorioso e inesperado que pondrá fin al dolor y al sufrimiento. Exhorta a la Iglesia a vivir en prontitud y vigilancia, pues este evento será la concreción de la esperanza cristiana. Esta expectativa debería motivar a los cristianos a mantener una vida de santidad y fe como preparación para el gran encuentro con el Señor. Al mismo tiempo, Pablo advierte que la vuelta de Cristo no debe llevar a la ansiedad o al descuido de las responsabilidades diarias. Aclara que ciertos acontecimientos todavía precederían este retorno, tranquilizando a la Iglesia y reforzando la necesidad de perseverancia. Esta preparación espiritual continua es lo que mantiene al cristiano enfocado en su propósito eterno, incluso en medio de las aflicciones. Para los tesalonicenses, la esperanza en la segunda venida de Cristo era una fuente de coraje. Podían enfrentar las dificultades con confianza, pues sabían que su sufrimiento no sería en vano. Pablo enfatiza que la victoria final pertenece a Cristo y que esta promesa garantiza la seguridad de todos los que perseveran. La visión escatológica de Pablo también refuerza el sentido de comunidad. Desea que cada cristiano apoye al otro, recordando que todos son parte de un mismo cuerpo y que serán reunidos en la gloria de Dios, fortaleciendo el espíritu de unidad. La perseverancia es otro tema fundamental en las cartas a los tesalonicenses. Pablo sabía que la joven iglesia enfrentaba oposición y que para permanecer fiel
necesitaba una fe sólida y resiliente. Los anima a mantenerse firmes en Cristo, recordándoles que las pruebas son parte de la vida cristiana y que el sufrimiento presente no se puede comparar con la gloria futura que les espera. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Pablo no minimiza la realidad de la persecución, pero eleva el espíritu de los tesalonicenses al mostrar que las pruebas son una oportunidad de crecimiento espiritual. Para él, las dificultades fortalecen la fe y moldean el carácter de los cristianos, que se vuelven más semejantes a Cristo a través de estas experiencias. El apóstol recuerda a los tesalonicenses que la comunidad cristiana en otras regiones también enfrentaba desafíos similares. Esto refuerza la idea de que la Iglesia es una familia global, unida por el amor y la fe, y que todos pasan por momentos de prueba. Esta perspectiva colectiva ofrecía a los tesalonicenses una sensación de pertenencia y solidaridad. Además, Pablo destaca que la perseverancia es un poderoso testimonio para aquellos que aún no conocen la fe. Al ver la resiliencia de los cristianos, otros podrían sentirse inspirados a buscar la misma esperanza. Pablo enfatiza entonces la importancia de mantener el buen ánimo, ya que la perseverancia de los tesalonicenses era un ejemplo de fe para todos los que los rodeaban. Pablo les recuerda que la perseverancia se sostiene por la promesa de la venida de Cristo. Quiere que los tesalonicenses se mantengan firmes, sabiendo que las recompensas de la vida eterna superan cualquier dificultad. Este aliento fortalece a la Iglesia, preparándola para enfrentar con valentía los desafíos que aún surgirían. Para Pablo, la conducta cristiana y la santidad eran esenciales para el testimonio de la Iglesia en Tesalónica. Los instruye a vivir de manera irreprochable, manteniéndose alejados de prácticas inmorales y de cualquier cosa que deshonre a Dios. La vida en santidad era un reflejo de la transformación que el Evangelio había operado en ellos, y Pablo deseaba que cada cristiano demostrara esto en sus acciones. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La santidad, según Pablo, no era solo una característica moral, sino una expresión de dedicación total a Dios. Él enfatiza que los tesalonicenses deberían ser diferentes del mundo que los rodea, viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio. Esto incluía el dominio propio y la renuncia a prácticas que ofenden a Dios y traen escándalo a la comunidad cristiana. Otro aspecto importante de la santidad era el respeto hacia el prójimo. Pablo exhorta a la Iglesia a tratar a todos con dignidad y a buscar la paz, ya que la comunión entre los cristianos era una demostración de la presencia de Dios entre ellos. Enfatiza que el amor al prójimo y el respeto mutuo son expresiones visibles de la santidad y del carácter de Cristo. La conducta de cada cristiano también debería reflejar la integridad y la ética en el trabajo. Pablo sabía que la vida práctica de cada creyente era un testimonio vivo para la sociedad, por lo que anima a todos a ser trabajadores responsables y honestos. Por lo tanto, una vida de santidad abarca todos los aspectos de la existencia, desde las actitudes personales hasta las relaciones con la comunidad. Pablo quería que la Iglesia de Tesalónica entendiera que la santidad era el llamado de todo cristiano. Los instruye a vivir en santidad como un acto de adoración y fidelidad a Dios, reflejando la gloria del Evangelio en cada área de la vida. El trabajo es un tema significativo en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, especialmente porque algunos en la Iglesia estaban adoptando una postura ociosa, quizás debido a una mala comprensión de la inminente vuelta de Cristo. Pablo enseña que el trabajo es una forma de honrar a Dios y de contribuir a la comunidad, reforzando que el cristiano debe ser un ejemplo de responsabilidad y dedicación.
Para los cristianos de Tesalónica, el trabajo no era solo una obligación económica, sino una oportunidad de demostrar su fe a través de una vida productiva y ética. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Pablo recuerda a los tesalonicenses que él mismo trabajaba para sustentarse mientras predicaba el Evangelio, mostrando que el ministerio no exentaba a nadie del esfuerzo. Al mencionar que no dependía financieramente de nadie en Tesalónica, Pablo enfatiza su sinceridad y dedicación, destacando que cada cristiano, incluso con la esperanza de la vuelta de Cristo, debería vivir de manera digna, sirviendo a Dios a través del trabajo honesto. Este ejemplo personal era una poderosa lección para la comunidad, que veía en Pablo un modelo de servicio y humildad. El apóstol refuerza que la vida de un cristiano debería estar caracterizada por la responsabilidad y la autosuficiencia, para que nadie se convierta en una carga para la comunidad. Advierte a aquellos que estaban viviendo de manera descuidada, pues esta postura perjudicaba el testimonio cristiano y ponía en riesgo la armonía de la Iglesia. El trabajo, por lo tanto, era un elemento esencial en la construcción de una comunidad saludable y en el testimonio de la fe en un ambiente pagano. Además, Pablo explica que el trabajo es una forma de glorificar a Dios al usar los dones y habilidades que Él nos ha dado. Esta perspectiva dignifica el trabajo común y da sentido a las ocupaciones diarias, recordando que todas las actividades, desde las más simples hasta las más complejas, pueden hacerse como una ofrenda a Dios. La actitud cristiana ante el trabajo, entonces, pasa a ser un testimonio de fe, especialmente en una sociedad que valoraba la posición social y el estatus. Pablo concluye que el trabajo digno es una forma de mostrar que los cristianos viven de manera disciplinada y organizada, reflejando el orden que Dios ha establecido. Para él, cada cristiano debería contribuir con sus talentos para el bien común, siendo un ejemplo de honestidad y empeño. El trabajo, cuando se realiza con integridad, se convierte en una ofrenda de adoración al Señor y una demostración del Evangelio para todos alrededor. Pablo sabía que la ociosidad podía llevar al desorden dentro de la Iglesia, y en sus cartas advierte seriamente a los tesalonicenses sobre los peligros de una vida ociosa. Instruye que aquellos que se niegan a trabajar deberían ser corregidos, pues la ociosidad no solo perjudica a la propia persona, sino que debilita a la comunidad y distorsiona el testimonio cristiano ante los demás. Pablo llega a declarar que quien se niega a trabajar no debería beneficiarse de los esfuerzos de los demás, reforzando la importancia de una vida activa y responsable. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. La advertencia de Pablo contra la ociosidad fue directa y práctica. Sabía que una vida ociosa puede llevar a la desmotivación, al descuido espiritual e incluso a comportamientos indeseables como el chisme y la interferencia en la vida ajena. Al enfatizar la importancia de que cada persona cumpla su papel en la comunidad, Pablo quería evitar que el desaliento se apoderara de los tesalonicenses, enseñándoles a mantenerse enfocados en el propósito de Dios. Esta advertencia de Pablo tiene un sentido de cuidado pastoral, pues desea que cada miembro de la Iglesia participe activamente y contribuya a la paz y el progreso de la comunidad. Anima a aquellos que estaban desanimados a renovar sus fuerzas, recordándoles que su contribución era fundamental para la edificación de todos. Esta instrucción tenía como objetivo no solo el bienestar individual, sino el fortalecimiento de la Iglesia en su totalidad. La ociosidad también podía afectar negativamente la imagen de la Iglesia ante la sociedad, pues los cristianos que negligían sus responsabilidades podían ser vistos como irresponsables. Pablo deseaba que la Iglesia se destacara positivamente en la sociedad, siendo conocida por su ética y celo.
Por eso, instruye a los tesalonicenses a dedicarse al trabajo y a vivir de manera que honrara a Dios y fuera una influencia positiva para los demás. Pablo concluye que cada cristiano debería recordar el llamado a vivir de manera digna y activa, sin dejarse vencer por el desaliento. Exhorta a la comunidad a fortalecerse mutuamente y a corregir con amor a aquellos que se estaban desviando. Para él, la unidad de la Iglesia y la responsabilidad de cada cristiano eran pilares fundamentales para el crecimiento de la fe. La fraternidad cristiana es una de las bases del mensaje de Pablo a los tesalonicenses, pues él veía a la Iglesia como una familia unida por el amor de Cristo. Para Pablo, el amor entre los hermanos era el testimonio más evidente de la presencia de Dios, y él exhortaba a la Iglesia a vivir en armonía, apoyándose mutuamente. Este cuidado y fraternidad tenían gran importancia, ya que los cristianos enfrentaban persecuciones y presiones constantes, lo que hacía esencial que se apoyaran unos a otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. La fraternidad era también un antídoto contra el aislamiento y el desaliento. Pablo sabía que los tesalonicenses necesitaban sentirse acogidos y fortalecidos por la comunidad para poder enfrentar las dificultades sin desanimarse. Los animó a practicar la paciencia, la comprensión y la humildad en el trato unos con otros, promoviendo una cultura de acogimiento y reconciliación. El amor fraternal también era un testimonio poderoso para aquellos que aún no conocían el Evangelio. La unidad y el apoyo entre los cristianos destacaban en una sociedad marcada por divisiones e injusticias. Pablo deseaba que la Iglesia fuera un ejemplo de convivencia armoniosa, donde las diferencias fueran superadas por el amor y el respeto mutuo. Para él, la fraternidad era un reflejo de la unión de todos en Cristo. Pablo, además, orientaba a la Iglesia a animarse mutuamente, especialmente a aquellos que estaban más débiles en la fe. Reconocía que la caminata cristiana podía ser difícil y que todos necesitaban el apoyo y las oraciones de los unos a los otros. Este cuidado comunitario era uno de los aspectos más importantes de la fe cristiana, pues permitía que la Iglesia creciera espiritualmente y enfrentara las pruebas de manera más resiliente. La fraternidad cristiana era también una expresión de la propia naturaleza de Dios. Pablo enseñaba que al demostrar amor y cuidado por los hermanos, los cristianos estaban reflejando el amor de Cristo, que se entregó completamente por la humanidad. Este modelo de fraternidad, donde cada uno cuidaba de los otros, era un testimonio vivo de la nueva vida en Cristo y de la transformación que el Evangelio produce. Pablo constantemente animaba a los tesalonicenses a fundamentar su fe en las Escrituras y a permanecer fieles a la palabra de Dios. Sabía que una iglesia enraizada en la palabra sería capaz de resistir las tentaciones y de mantenerse fiel incluso en tiempos de prueba. Para Pablo, las Escrituras no eran solo un conjunto de enseñanzas, sino la revelación de Dios que preparaba a los cristianos para el presente y el futuro. Quería que la Iglesia estuviera siempre en comunión con la palabra, buscando orientación y fuerza en ella. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol enseñaba que la comprensión de las Escrituras era esencial para la vida cristiana, y que a través de ellas cada creyente podría conocer mejor el carácter de Dios y su voluntad. Deseaba que los tesalonicenses desarrollaran una fe sólida y esclarecida que no fuera agitada por dudas o falsas doctrinas. Así, el estudio y la meditación en la palabra eran fundamentales para el crecimiento espiritual de cada cristiano. Además, Pablo enfatizaba que las Escrituras traían un mensaje de esperanza, recordando a los cristianos las promesas de Dios y la vuelta de Cristo. Esta perspectiva futura era una fuente de consuelo para los tesalonicenses, que enfrentaban muchas dificultades.
La palabra de Dios era como un ancla que los mantenía firmes, recordándoles que, incluso en medio de las luchas, Dios estaba presente y que un futuro glorioso los aguardaba. Pablo también orientaba a la Iglesia a vivir en prontitud, conscientes de que la palabra de Dios era viva y se cumpliría en el tiempo adecuado. Deseaba que los tesalonicenses mantuvieran una fe práctica y activa, esperando la vuelta de Cristo con alegría y compromiso. Esta expectativa diaria, alimentada por la palabra, ayudaba a los cristianos a vivir con propósito y dedicación. Pablo quería que la Iglesia comprendiera que las Escrituras eran el alicerce de la vida cristiana y de la comunidad. Exhortaba a los tesalonicenses a guardar la palabra en sus corazones y a aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. La fidelidad a la palabra de Dios era para Pablo un testimonio de fe y una señal de la transformación que el Evangelio operaba. Silas y Timoteo fueron colaboradores esenciales de Pablo, desempeñando papeles importantes en la fundación y el fortalecimiento de la Iglesia en Tesalónica. Silas acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, participando en la predicación del Evangelio y ayudando en la formación de las primeras comunidades cristianas. Timoteo, por su parte, fue enviado posteriormente a Tesalónica para fortalecer y animar a la Iglesia, trayendo de vuelta noticias sobre la fe de los cristianos tesalonicenses. Estos colaboradores mostraban la importancia del trabajo en equipo en el ministerio de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 14. Silas, experimentado y comprometido, ayudaba a Pablo a lidiar con las tensiones y dificultades de la predicación del Evangelio en entornos hostiles. Su asociación permitió que Pablo pudiera compartir las responsabilidades y enfrentar las persecuciones con más fuerza y apoyo. Silas también era un consejero sabio y un ejemplo de fe para las nuevas iglesias, ayudando a fortalecer la iglesia en momentos de dificultad. Timoteo, más joven, fue enviado por Pablo a Tesalónica para dar continuidad al trabajo iniciado por el apóstol y para fortalecer la fe de la comunidad. Él traía consigo la confianza de Pablo y su orientación pastoral, animando a la iglesia a permanecer firme. Timoteo también tenía una sensibilidad pastoral especial que le permitía apoyar y escuchar las necesidades de los tesalonicenses. La actuación de Silas y Timoteo reforzaba la visión de Pablo sobre la importancia de la unidad en el trabajo misionero. Para él el ministerio no era una obra individual, sino un esfuerzo colectivo en el que cada colaborador tenía un papel esencial. Silas y Timoteo eran, por lo tanto, ejemplos de liderazgo y servicio cristiano, que inspiraban a la Iglesia y ampliaban el alcance del Evangelio. Pablo reconocía la importancia de estos colaboradores y agradecía a Dios por el apoyo de ellos. Él veía en Silas y Timoteo la concreción del principio de la fraternidad cristiana y de la unidad. A través de su actuación, Pablo mostraba que la misión cristiana es una obra compartida y que la presencia de hermanos comprometidos fortalece y anima a toda la comunidad. En sus cartas a los tesalonicenses, Pablo introduce importantes reflexiones sobre la doctrina de la elección y el llamado que Dios hace a cada cristiano. Menciona que los tesalonicenses fueron elegidos por Dios, reforzando la idea de que la salvación es una obra de la gracia divina y no un mérito humano. Esta elección traía a los tesalonicenses la certeza de que su fe tenía una base sólida, pues eran llamados para la salvación a través del Evangelio de Cristo. Pablo quería que esta convicción los llenara de confianza y seguridad en su camino espiritual. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Pablo también enseña que la elección divina lleva a una transformación de vida. Afirmó que los tesalonicenses fueron llamados no solo para creer, sino para vivir de manera digna del Evangelio, reflejando en sus acciones el carácter de Cristo.
Esta responsabilidad implicaba la búsqueda de la santidad, el ejercicio del amor y el testimonio fiel ante un mundo que no comprendía la fe cristiana. Así, Pablo refuerza que la elección es un llamado para una nueva vida, marcada por el compromiso con los valores del reino de Dios. La doctrina de la elección para Pablo no era motivo de orgullo, sino de gratitud y humildad. Recordaba que la elección de Dios es un acto de amor y que cada cristiano está llamado a responder a este amor con una vida dedicada a Cristo. La elección también tenía una dimensión comunitaria. Los tesalonicenses formaban parte del cuerpo de Cristo, siendo responsables unos de otros y unidos por este propósito eterno. La elección los motivaba a vivir en unidad y a apoyarse mutuamente en las dificultades. Además, Pablo usa la doctrina de la elección para consolar a los tesalonicenses ante las persecuciones y las incertidumbres. Saber que fueron elegidos por Dios les ayudaba a enfrentar las pruebas con valentía, pues tenían la certeza de que su fe no era en vano y que Dios estaba con ellos en cada momento. Este entendimiento ofrecía una esperanza que trascendía las circunstancias, permitiendo que perseveraran incluso en las adversidades. Pablo quiere que los tesalonicenses entiendan que la elección es el comienzo de una jornada espiritual. Les exhorta a crecer en la fe, avanzar en madurez y mantener viva esta llama hasta el regreso de Cristo. Esta doctrina, por lo tanto, es para Pablo una fuente de motivación, seguridad y responsabilidad, un llamado a una vida de santidad y compromiso con el Evangelio. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses continúan inspirando a la Iglesia hasta hoy, ofreciendo enseñanzas valiosas sobre fe, esperanza, amor y perseverancia. Son un recordatorio del poder transformador del Evangelio y del llamado a vivir una vida digna en medio de las presiones del mundo. El mensaje de perseverancia que Pablo dirigió a los tesalonicenses continúa animando a los cristianos alrededor del mundo, especialmente a aquellos que enfrentan persecuciones y dificultades por su fe. Estas cartas muestran que, incluso en tiempos de prueba, la fe en Cristo es suficiente para sustentar al creyente, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. El legado de estas cartas también radica en su enseñanza sobre la santidad y la conducta cristiana. Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir de manera irreprensible, buscando la pureza, el amor y la ética en el trabajo. Esta instrucción es extremadamente relevante para los días actuales, cuando los valores del Evangelio son constantemente desafiados por la sociedad. Las cartas nos recuerdan que la vida cristiana debe ser un testimonio visible de la transformación que el Evangelio realiza, y que cada cristiano está llamado a ser luz en medio de las tinieblas. La esperanza en la vuelta de Cristo, uno de los temas centrales de las cartas, sigue siendo un ancla para la fe cristiana. Pablo enseña que la expectativa por el regreso de Jesús debe motivar una vida de prontitud, santidad y servicio. Esta esperanza mantiene a la Iglesia enfocada en el propósito eterno y ayuda a los cristianos a enfrentar las luchas diarias con la confianza de que hay una gloria futura que los espera. La escatología presentada por Pablo en las cartas a los tesalonicenses aún fortalece a la Iglesia, recordándonos que la historia avanza hacia el cumplimiento del plan de Dios. Las cartas también nos enseñan sobre la importancia de la comunidad cristiana y el apoyo mutuo. Pablo valora la fraternidad y la unidad de la Iglesia, enfatizando que el amor entre los hermanos es fundamental para la perseverancia en la fe. En un mundo cada vez más individualista, esta enseñanza es un recordatorio de que la fe cristiana se vive en comunidad, donde cada uno cuida del otro y se fortalece en el amor de Cristo. Las instrucciones de Pablo para la Iglesia de Tesalónica muestran la importancia de la comunión, la paciencia y el apoyo espiritual.
Por último, el legado de las cartas a los tesalonicenses es una invitación para todos los cristianos a vivir con fidelidad, esperanza y valentía. Nos muestran que el Evangelio es un mensaje de transformación y que al vivir esta verdad podemos impactar la sociedad a nuestro alrededor. Así, el ejemplo de fe de los tesalonicenses, que se mantuvieron firmes incluso en medio de la oposición, continúa inspirando a la Iglesia a vivir con integridad, aguardando con alegría el día de la vuelta de Cristo.